Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto poderles saludar, darles la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado para cada uno de ustedes, los internautas, que hacen muy bien de poder unirse a esta transmisión en vivo que hacemos como Iglesia Renovación, todo con el fin de llegar a ustedes con una palabra con fundamentos, con una palabra que no podemos decir que está en auge porque la palabra de Dios es de siempre, pero sí el tema es muy relevante, tiene que ver con avanza aunque los tiempos sean peligrosos. Sí, no podemos nosotros hacer altos, hacer pares, desviarnos o quedarnos quietos porque están aconteciendo cosas. Al contrario, todo esto es como combustible para que nosotros nos estemos moviendo y diciéndole a la comunidad en general que los tiempos son definitivamente muy, pero muy peligrosos, ¿sí? Así que nosotros como iglesia, pues también hacemos nuestro aporte. Entendemos que no somos los únicos. Al contrario, muchas iglesias, muchos pastores, apóstoles, profetas, líderes, miembros de las iglesias, en fin, todos a quienes bendecimos y a quienes también nos podemos decir que nos unimos a ellos a este mensaje de vida. Es un mensaje que debe calar hondo en nuestros corazones y hacernos estar más alertas cada día, dadas las circunstancias. Eh, el apóstol Pablo lo decía en el libro a los Hebreos, ¿sí? Porque siempre se ha considerado que ha sido él el escritor de esta carta a los Hebreos, donde decía que no dejando de congregarnos, como algunos ya lo han tenido por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros porque vemos que el día se acerca, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende estos principios, uno dice, pues no me queda otra alternativa que acogerme a Dios, seguir sus caminos, congregarme, relacionarme con mis hermanos en Cristo y avanzar, ¿sí? Avanzar, avanzar porque es mejor seguir hacia adelante que estancarnos, desviar el camino o retroceder. Todo eso es más peligroso. De hecho, el título que le he colocado a este tema del día de hoy, en el cual comenzamos a tratar ayer, dice, lo peligroso es no avanzar. Eso sí es peligroso. Y a manera de introducción, al enemigo es mejor enfrentarlo que estarle huyendo toda la vida. Yo creo que eso fue lo que pensó David, el gran rey de Israel, cuando llegó y vio esa escena, los dos ejércitos, el ejército de Saúl o del pueblo de Israel y el ejército de los filisteos, dirigido por Goliat. Y veía los dos ejércitos, pero no había un combate, no había un enfrentamiento como tal. Y yo creo que él meditó en el corazón, dijo, pero llevan 40 días en ese palabrerío, palabras van, palabras vienen, pero no hay acción. Y cada vez que el filisteo, que era Goliat, enfrentaba a los ejércitos de Israel, ellos salían huyendo, se devolvían otra vez. Entonces David no era de esa clase de personas, él no era de los que se dejaba amedrentar, él no era de los que retrocedían. Imagínese, un joven que no estaba preparado para la guerra, un joven que no se había entrenado, un joven que no tenía una armadura como tal, un joven que no hacía parte de las filas del ejército del pueblo de Israel. Pero cuando llega al lugar, él se molesta de alguna manera y él se acuerda cómo él vencía a los osos y vencía a los leones cuando trataban de quitarle las ovejas de su rebaño. Así que, amados de Dios, no es tiempo para retroceder, no es tiempo para quedarnos quietos tampoco. Creo que
creo que esa pasividad haría más daño. Ese, esa famosa frase que alguien dijo, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Ni con él no se trabaja así. Aunque usted lo deje quieto, aparentemente él no es de los que, no, no me toquen. No, no, no. Él sí toca. Y tuvimos una lectura en el libro de Éxodo hablando de Amalek, ¿sí? Que Amalek es un espíritu. Amalek es un espíritu que tiene unas características muy particulares y que de lo que leímos, Dios mismo dijo que él tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Así que la tarea de cada generación es descubrir cuál es el Amalek de la época, cómo está operando, cómo trabaja, cuáles son sus artimañas, sus formas y salirle adelante. O sea, la iglesia no podemos ir detrás, sino estar delante siempre. Bueno, ya han llegado dos de nuestras invitadas, a quien les agradecemos para que estén con nosotros compartiendo este hermoso tema. Viviana Pineda, qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por sacar de este tiempo y de lo mucho que nos va a compartir. Mi pastor, muy buenos días, bendiciones, saludándoles nuevamente desde aquí, desde Planeta Rica, Córdoba. Bueno, es un privilegio, mi pastor, estar nuevamente acá en esta plataforma. A Claudita, a la hermana Flor, a la señora Diana Gómez, qué bendición que nos estén acompañando y todos los que están en Facebook Live, mi pastor. Y este tema es bien interesante, mi pastor, es bien interesante porque siempre tenemos luchas, mi pastor, como creyentes. De pronto usted cuando estaba en el mundo, usted decía, no, pero yo cuando estaba en el mundo no tenía todas estas luchas que tengo ahora como creyentes. Exacto, porque ese espíritu, el diablo no va a atacar a los que están en el mundo, ¿para qué si ya los tiene seguros? Él nos va a atacar a nosotros para sacarnos del propósito, mi pastor. Amén. Eso es lo más tremendo, sí. Muchas gracias, mi Vivianita, por estar ahí. Claudia Ramírez también es una de nuestras panelistas invitadas a exponer la palabra del Señor. Mi Clau, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto tenerla nuevamente. Buenos días, mi pastor, ¿cómo está? Vivi, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias al Señor por estar aquí en esta conversación tan hermosa que el Señor nos da con una palabra de bendición, donde el Señor nos está mostrando pautas, nos está mostrando cosas que debemos ver, nos está dando herramientas para poder salir adelante, que no estamos exceptos de todas estas cosas, que debemos entender que en nuestra vida y en nuestro diario vivir se nos presentan cada vez cosas y que Dios nos llamó para que fuéramos transformados y en eso está, porque la obra que empezó en nosotros, Él la va a terminar, Él todavía está trabajando en nosotros porque hay muchas cosas en nuestras vidas que debemos vencer cada día, debilidades, pensamientos, palabras, actitudes, eh, todas estas cositas que a veces no nos dejan avanzar ni crecer. Entonces son como tropiezos que vamos encontrando en el camino, pero con estos temas es importante conocerlas y saber cómo podemos vencer todas estas obstáculos. Amén, mi pastor, gracias. Amén, muy bien, así es. ¿Cómo vencer todos esos obstáculos, todas esas cositas que se nos presentan? O sea, no estamos exentos. Por eso muchas veces las personas retroceden porque no se les explica que en el camino del Evangelio, el mismo Señor Jesús dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Dice que ancho es el camino por el que van muchas personas, pero ¿para dónde van? Mientras que angosto es el camino que lleva a la salvación. O sea, no todo camino ancho, no todo camino fácil es seguro, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar haciendo nuestra lectura. Está en el libro de Éxodo capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 8 hasta el 16 y ahí vamos a encontrar así como resumido quién era Amalek, qué hizo con el pueblo de Israel, cómo lo atacó. Te voy a pedirle favor a Claudia
que sea tan amable de guiar esta lectura. Amén, mi pastor. Éxodo 17, del versículo 8 al 16 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Amén. Mire, así termina esta palabra. Jehová Dios tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Sí? Y es nuestro deber, es nuestra tarea. Si dice de generación en generación, o sea, va a ser hasta que ya no hayan seres humanos en la tierra. ¿Sí? Entonces es un trabajo que como iglesia y como líderes tenemos el deber, primero, de identificarlo y segundo, de advertirle a las personas que están con nosotros cómo opera ese espíritu de Amalek. Voy a hacer un breve resumen de lo que se trató así, unos pormenores ayer, que Amalek, ¿sí? Amalek es un espíritu que muta, o sea, está constantemente trasladándose, o sea, él no muere, él simplemente atrapa a la siguiente generación. Y este Amalek ataca a las generaciones que van caminando en el propósito de Dios, las que han hecho un pacto con el Señor. Y nosotros no podemos olvidar que tenemos unas instrucciones que Dios mismo nos ha dado para que las consideremos. Hagámoslo por amor a nosotros, por amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ellos son la otra generación. Entonces, esto no va a parar. Una guerra espiritual constante. De hecho, la Biblia nos dice, a través del apóstol Pablo, advirtiéndonos que debemos estar alertas para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, que no ignoremos sus maquinaciones, que no nos durmamos, sino que más bien le digamos a Dios: Señor, dame un espíritu de revelación para identificar cómo está operando este enemigo. También Dios lo decretó y dice: y Jehová, note, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Así que no estamos peleando solos contra él. Que Amalek es un espíritu, eso es obvio. Que Amalek representa todo poder y toda intención que se levanta contra los diseños de Dios. Que Amalek es un espíritu que trata de sabotear, de boicotear los planes y el propósito que Dios ha establecido para las personas, pero también para la iglesia. ¿Sí? Entonces, voy a pedirle favor a Viviana Pineda que nos hable acerca de este primer punto. Tenemos tres punticos, vamos a desglosarlo de la mejor manera para que usted lo reciba, para que usted lo tenga ahí y lo conserve y lo ponga en práctica lo que haya que practicar. Mi Vivis, por favor. Bueno, mi pastor, el primer punto dice que es que Amalek es un espíritu de odio y resentimiento hacia lo legítimo, ¿sí?
Dice Génesis 12, Génesis 36, perdón, 12, dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dijo, y ella le dio luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amelec era un hijo legítimo de Elifaz, hijo de Esaú y hermano de Jacob, mi pastor. Bueno, este punto habla de odio y resentimiento. Se dice que la madre de Amalek, que era Tigna, que significa negar o rehusar, resistir, eh, quiere decir que ese era el significado del nombre de la mamá de Amalek. Resistir, eh, rehusar y atacar por las retaguardias. Mire, mi pastor, que hay algo bien particular aquí en este tema, y es que eh, inicialmente este hombre está lleno de resentimiento porque es un hijo ilegítimo. Él es nieto de Esaú, ¿sí? Él es hijo de un hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Y dice que me gustaría saludar a Andreita, que está con nosotros, mi pastor, desde Sí. Canadá. Wow, qué bien. Hola, Eh, Andreita. Bien. Qué bendición. Nos alegra mucho que le haya compartido el link para que se hubiera conectado. Excelente. Así es, mi pastor. Pues seguimos con el tema. Entonces se dice que este hombre, por ser hijo de una concubina, no era un hijo legítimo, ¿sí? No era un hijo del matrimonio, los que anteriormente se llamaban como hijos bastardos, porque no hacían parte del matrimonio. Mm, Entonces, debido a esto, me imagino que toda la vida él recibió rechazo por parte de la familia, de todos ellos, porque cuando los hijos son ilegítimos, no se les da el mismo amor o no se les da el mismo trato, mi pastor, que tiene un hijo legítimo, porque es reconocido. Se les rechaza, de hecho, ni siquiera tienen el mismo derecho a heredar que los que están bajo legitimidad, sino que también pueden ser no herederos debido a este mm, mismo, correcto. debido a que no son hijos legítimos dentro del matrimonio. Eso era en la época, pues era, hacía parte de la cultura. Entonces, se dice que debido a esto, yo me imagino que Abimelech todo el tiempo creció con ese resentimiento, mi pastor. Y no solo fue en él, porque Esaú también era un hombre resentido, debido a que él era hermano de Jacob, y Jacob le había, según él, robado la progenitura, porque fue de lo que se nos hablaba siempre, de que Jacob le robó la progenitura a Esaú, pero no, mentira. Esaú simplemente la entregó voluntariamente, porque él la tuvo en poco y no sabía la importancia de lo que estaba dejando, de lo que estaba cambiando por un plato de lentejas, y cuando se dio cuenta que quiso recuperarlo ya era muy tarde, ya lo que había hecho Mm, ya estaba y no pudo retroceder. Entonces, debido a eso, Esaú también estuvo lleno de odio y de rencor hacia su hermano Jacob, que en esa época era Israel. Entonces, desde entonces vemos que viene resentimiento, viene odio, viene un corazón lleno de amargura, porque cuando hay odio, hay amargura, mi pastor. Realmente cuando nosotros dejamos que el odio en nuestra vida eche raíces, nos llenamos de amargura, vivimos amargos, vivimos llenos de mal genio, vivimos todo el mm, tiempo, creemos que todo el mundo nos debe, creemos que todo el mundo está en contra de nosotros, creemos que todo el mundo nos va a hacer daño, o sea, como es lo que hemos vivido, así mismo recibimos, o sea, si alguien se nos acerca para hacernos bien, nosotros ya estamos como con esa barrera ahí totalmente puesta, que no dejamos que nadie se nos acerque, porque estamos como que ya asumimos que también vienen a hacernos daño, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces no dejamos que otras personas que nos vienen a hacer bien nos penetren, debido a esa amargura que hay en nuestra alma y en nuestro corazón, debido a lo que se nos ha generado muchas veces desde pequeño. También nos sigue hablando el tema de que, que
perdón, que Saúl también transmitió ese mismo odio a su nieto Amelec y que asimismo se repitió de generación en generación. Yo me acuerdo que ayer Gerson hablaba de que muchas veces lo que nosotros sentimos como padres se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Si yo odio, no sé, a X o Y persona, porque no me gusta cómo actúa y si yo aquí en mi casa no hago sino decir, a mí no me gusta cómo actúa fulano, a mí no me gusta, a mí yo odio esto. Igual eso mismo se lo voy a transmitir a Elizabeth, se lo voy a transmitir a Juan Pablo, se lo voy a transmitir a Nicolás. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo y así mismo ellos crecen con eso. ¿Sí? Ellos también crecen con ese resentimiento, ellos crecen con ese odio y vemos hoy día que en Medio Oriente realmente toda esta gente de la franja de Gaza, ellos ya odian a Israel de antemano. O sea, ellos, decía mi pastor ayer, que son inocentes los niños de 4 años hacia abajo. Dicho por el presidente, por este hombre Benjamín Netanyahu, que es como el presidente de Israel, bueno, eh, el primer ministro. Entonces se dice que solo los niños menores de 4 años, o sea, porque son niños aún inconscientes, inocentes, pero ya de ahí para arriba ya el odio y el resentimiento ya es sembrado. Mire qué cosa tan impresionante, es Mm. sembrado. Es como si fuera en la genética, mutara de una genética a otra. ¿Sí? Y qué terrible es mi pastor, porque toda la vida van a pelear con ellos, toda la vida van a estar en guerra, toda la vida. ¿Por qué? Porque, mire, está plasmado acá en la palabra, ni siquiera es porque ellos quieran ser así, sino porque ya está escrito acá y lo que está escrito en la Biblia, nada que hacer. Se cumple porque se cumple. Así tal vez ellos lleguen a un momento en que entienden de que hacen parte del propósito, porque también hacían parte del propósito que Dios tenía. Pero obviamente que como, como a ellos les tocó la contraparte, a ellos les tocó ser los enemigos, entonces obviamente que así ellos quisieran de pronto en cierto momento tener paz, siempre van a ver, mi pastor, esas pequeñas partes de que no quieren tener paz, de que no va a haber paz para ellos porque ya les fue impuesto, ya les fue traspasado en su sangre, en su genética, en su ADN, ya ellos tienen esto implantado. Y esto va a ser hasta que Cristo venga, porque la Biblia dice de generación en generación, no dice que va a parar en algún momento, es hasta que Cristo venga. Y nosotros debemos estar pendientes de que este espíritu también opera en nosotros, así nosotros no estemos en Israel, este espíritu también opera en Mm. nosotros porque el enemigo que quiere atacar, siempre él va a atacar. Y así nosotros no nos metamos con él, así nosotros no querramos hacer nada, no, que yo no me voy a meter con el diablo, dijo mi pastor, para que él no me ataque, él siempre está por ahí, por eso la Biblia dice como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él opera como Amelec, ataca por la retaguardia. Dice que Amelec siempre atacaba por la retaguardia. Así es el enemigo. El enemigo espera que usted esté confiado, que usted crea que está en su mejor época y tenga. Nosotros leamos la palabra de Dios para que estemos siempre, eh, mejor dicho, en guardia. Que no nos cojan, que no nos coja el enemigo fuera de base. Que siempre nos coja Ujú. en el lugar que tenemos que estar, mi pastor. Eso, muy bien. Decía creo que es una canción, no estoy bien seguro, que mi vida está escondida en él, mi vida está segura en él. Es en el único lugar donde hay seguridad. Ahorita no hay país seguro, ahorita no hay banco seguro, no hay banco seguro. Los bancos están así como en dominó, efecto dominó, cayendo. ¿Qué pasa? Que estas noticias no se ventilan mucho para no alarmar, para no protagonizar, para no crear como una zozobra en la comunidad, pero los bancos están en declive, se están uniendo entre ellos ahí como, como a puerta cerrada. ¿Para qué? Para no dar a entender que la economía o los ahorros de sus clientes están en riesgo.
pero todo esto se está cumpliendo. Y estamos viendo que en el caso de Saúl y sus descendientes, mire que prácticamente de ahí salieron muchas personas que tienen ese espíritu. Y si uno mira las raíces, el historial, el rey Saúl provenía de por ahí, Judas provenía de por ahí, ¿sí? O sea, eran personas que son escalas, por eso digo que de generación en generación nosotros tenemos que descubrir cuál es el Esaú de nuestra generación. Voy a leer algo para que nos demos cuenta, si uno se da la tarea de buscar la raíz, uno dice, ¿por qué lo que estamos viviendo son consecuencias? Nosotros no estamos viviendo directamente como el problema desde el principio. No, no, no. Nosotros estamos viendo consecuencias. Dice Génesis capítulo 28, versículo 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, que era el otro hijo de Abraham, y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Mire dónde comienza todo. Cuando Esaú se siente como engañado, porque su hermano Jacob toma la primogenitura, la bendición por parte de su padre, entonces él se molesta y se desquita, pero mire de qué manera. Como él se da cuenta que las hijas de otras culturas, de otra nacionalidad, no le gustan a los papás, entonces él, más de adrede, se llega a ellas y empieza a tener hijos, ¿sí? Entonces él se volvió polígamo, él se volvió una persona que entre más daño le hiciera a los papás, mucho mejor. Cuando fue él el que vendió la primogenitura, cuando Dios le había dicho a Rebeca, que era la madre de ellos dos, en el vientre tienes dos naciones, pero el uno le servirá al otro, el mayor le servirá al menor. O sea, todo eso lo sabía Esaú y se llenó de resentimiento. Y esto es doloroso, esto es triste, pero vamos a dejar que sea Claudia quien nos hable de este segundo punto y vamos a poder entender mejor. Amados, mire, esto es de ponerle mucha atención, de de pronto parar un poquito y decir, oiga, ¿para dónde voy yo? No vaya sea que yo esté del bando de los de Esaú. No vaya sea que yo también me esté llenando de resentimientos. Y cuenta una anécdota dentro de ese primer punto, un Midrash, que es como un libro que ellos manejaban. O sea, el Midrash es como ayudarle a los intérpretes a entender mejor la ley. Y ellos escribían que Esaú llamó en algún momento a su nieto Amalek y le dio una instrucción y le dijo, yo no pude exterminar al pueblo de Israel, pero te encargo que tú sí lo hagas. Uy, qué tremendo. O sea, son niños que ya nacen con enemigos, no sus propios enemigos, sino los enemigos de su papá, de su abuelo, etcétera. Mi Claudita, por favor, amplíenos, síganos dando más luz acerca de este tema tan apasionante y yo digo que verdaderamente en esto tenemos que ocuparnos como iglesia. Amén. Entonces, tenemos un segundo punto, se llama Amelec, es un espíritu que se levanta contra todo el que ha entendido el propósito de Dios. Tremendo. Todos los que hemos entendido el propósito de Dios tenemos un enemigo. Amalek. Amén. Dice en Deuteronomios 25, del versículo 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso en todo, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek significa el que se esconde en el valle. Este nombre revela su modo operandi.
Tremendo, tremendo esta palabra que aquí leemos en Deuteronomios. Él ataca, él está ahí al acecho, ahí como medio escondido, como mirando a ver quiénes son los más débiles, los más débiles del eslabón. Siempre hay, en el eslabón hay, la cuerda, como dice, se rompe por el lado más débil, ¿no? Hay un eslabón más débil donde puede entrar a destruir lo demás. Entonces, esta palabra es tremenda. Tenemos una maleza, dice, con un, que opera sin diseño, una maleza que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El, cuando te llegan a ti las dificultades, cuando te llegan a ti las cosas sin saber de dónde vienen, eso es una maleza. Buscando una oportunidad para atacarte por la parte que ve que tú eres más débil, que te puede influenciar más, que te puede dañar más. Entonces, son situaciones inesperadas que pasan. Siempre también se ve en la parte de nuestras vidas, de nuestra vida familiar, de pronto atacando a los seres que más amamos, levantándonos situaciones muy difíciles y muy fuertes para que nosotros suframos, para ver por dónde Él puede dañarnos y como sacarnos de una mirada puesta en Dios. Porque a veces cuando se nos presentan dificultades empezamos a dudar, ¿no? Señor, pero ¿por qué pasa esto? Señor, yo te he pedido que me ayudes. Señor, ¿por qué estas situaciones me pasan a mí? ¿Verdad? Pero tenemos que entender que son cosas que el Señor permite o que deja hasta cierto punto para que nosotros podamos entender la madurez y la capacidad que tenemos, podamos crecer en esas situaciones, podamos salir adelante. Entonces, ataca siempre, tú no, nunca vas a esperar ese ataque de frente. Ese ataque nunca va a llegar. Tú nunca vas a esperar una situación fuerte. No, es que mañana me voy a caer. No, tú no sabes eso. Eso llega imprevestido, es algo que es imprevisto y que tú tienes que enfrentarlo, pero sin quitar la mirada de Dios, sin pensar que Dios no está contigo. Él ataca también en la forma de todas las, como sacarte hacerte dudar y sacarte de las cosas de Dios. En la iglesia a veces se presentan cosas, ¿por qué por el lado más fuerte? Digo, más débil. Hay personas en la iglesia, hay personas que de pronto no quieren como un compromiso con la iglesia, un compromiso con Dios. Realmente de pronto van a la iglesia por ir o de pronto todavía no han adquirido ese conocimiento real de Dios, sino que saben que Dios existe, sí, pero pues hasta ahí no hay un compromiso más allá. Entonces por ahí ataca por esas personas que todavía no tienen un compromiso con alguna murmuración, con alguna duda, como poder extender esa murmuración a los que están al lado, poder dañar a la iglesia por ese lado más débil de pronto y poder desenfocar a otras personas que están allí. Como diciendo lo que dicen aquí no es creíble, la persona que está allá al frente pues no cometió tal error y ahí nos basamos y entonces eso hace que la gente dude cuando está en una iglesia. De los líderes espirituales que están puestos por Dios, de las cosas que se hablan en la Biblia. He escuchado, pastores, casos de que la gente no cree mucho lo que dice la Biblia, y esto es fuerte. Gente de la iglesia que dice, no, pues como la Biblia fue traducida por tanta gente, o pues Dios, y mucha gente la escribió y la tradujeron, de pronto cambiaron cosas, de pronto no es tan cierto lo que dice ahí, y eso es fuerte, mi pastor. Porque, digamos, si una persona que cree en Dios y que está en la iglesia no cree al 100% de lo que dice la Biblia, pues ya ahí hay una falla grave, ya ahí tenemos una falla. Porque entonces, cómo vamos a encaminar nuestra vida en Dios si no estamos creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios dice? Entonces ya ahí empieza una falla tremenda, una falencia en la iglesia. Esto hace que haya una duda y una falta de creer, entonces toda una incredulidad que se mueve alrededor y eso hace que la gente no crezca y por ahí ataca ese espíritu, por ahí ataca. Tenemos otro punto que se llama ataca desbarazando la retaguardia. Entonces, como yo le decía, no es un ataque frontal, es un ataque que viene por la espalda, es algo que tú no estás proveyendo, es algo repentino, que las personas no se dan cuenta y que se empieza a manifestar cuando la gente empieza a llegar a la iglesia, como decía Viviana, o empieza a creer en Dios, empiezan muchas cosas a salir. De pronto que no estaban allí cuando estaba afuera, pues porque como el enemigo no va a molestar al que está ya con él, ¿sí? Sino que va a molestar al que empieza a ver la verdad, va a molestar al que empieza a guiarse por Dios. Entonces empieza a sacar esas cositas que están allá adentro como odios, como resentimientos, como rencores,
y todas esas cosas él empieza a moverse por ahí. Entonces empieza a salir y uno ya cuando tiene la verdad y cuando conoce la palabra de Dios, empieza a entender que decir mentiras es pecado, que tener odios contra las personas no está bien, que tener resentimientos no está bien, que tener de pronto una baja autoestima tampoco está bien. Pero entonces cuando uno llega a Dios que se enfrenta realmente con esas cosas, se enfrenta uno con el pecado, se enfrenta uno en un conocimiento real de qué está bien y qué está mal, y ahí es donde se empiezan a ver, ah, sí, yo, esta falla, a mí, la debilidad mía es por este lado, por el lado de pronto de la mentira, por el lado de un resentimiento que tengo hacia un familiar, hacia una persona hace mucho tiempo, que antes se veía normal, porque en el pecado eso es normal. Cuando se está fuera de Dios, todas esas cosas son normales. Es normal tener resentimiento con alguien, es normal pelear, es normal decir mentiras, es normal engañar, es normal, pero en las cosas de Dios, a una realidad, a una verdad de su palabra, pues ya entendemos que eso está mal. Y eso empieza a salir. Entonces ahí empieza a atacar, porque las cosas cuando llegan a Dios no es que de una vez ya llegamos y conocemos al Señor y nos santificamos y ya quedamos libres así de un momento a otro. Son cosas que Dios va trabajando en el camino con todos nosotros. Son cosas que debemos enfrentar, saber que están ahí y cortarlas de raíz. Entonces por ahí se mete, entonces que de uno va a decir una mentira y dice, uy, sí es pecado, pero de todas maneras la dice, entonces ya se está confrontando ahí uno como hijo de Dios diciendo, estas cosas yo tengo que arrancarlas de mí, estas cosas tienen que salir de mí porque ante los ojos de Dios están mal, pero por ahí se va metiendo y le va haciendo dar situaciones donde usted tenga que sacar esas cosas que usted sabe que está mal, pero a veces son herramientas de defensa de las personas. Entonces, también ataca sus debilidades de lo que va, por lo que va detrás. Es un espíritu que espera para atacar la debilidad del creyente y debilita la iglesia. Entonces busca al menos protegido y no viene el que está fuerte. El que está fuerte en Dios, el que está firme en Dios, es para un Amalek es más difícil atacar, es más difícil mover, aunque no está exento de ataques, pero Amalek sabe que una persona firme en Dios, una persona que realmente sabe el propósito, que conoce el diseño de Dios en su vida, no va a ser tan fuerte, tan fácil moverlo, tan fácil apartarlo de los caminos de Dios, no va a ser tan fácil que dude. Por eso de ahí lo importante de aferrarnos a Dios, lo importante de buscar intimidad, lo importante de leer su palabra, lo importante de tener un compromiso real con Dios. Porque si estamos por encimita, es más fácil que este espíritu nos saque de los caminos de Dios. Es más fácil que el enemigo ataque y nos aparte. Por eso muchas personas vemos que se han retirado de la iglesia por diferentes situaciones, muchas, y cosas que a veces uno se pone a ver y dice, pero no era una cosa tan fuerte, no era algo como tan, como para que se retirara de la iglesia, como para que, y no solo salir de un lugar, es más darle la espalda a Dios, es lo más doloroso es darle la espalda a Dios, porque no es que salgan de un lugar, es irse y de las manos de Dios y apartarse, y uno mira y dice, pero ¿por qué? No tenía así como algo muy fuerte, es porque el enemigo vio el punto débil, vio su debilidad, y por ahí se metió y por ahí lo sacó. Por eso el estar firme de Dios es importante. Atacar a esos eslabones que son más débiles, atacar a esas personas que su fe no está del todo bien, que su creencia no está del todo bien, que no están del todo firmes. También ataca por el lado del agotamiento. Vemos que muchos años en la iglesia, nuestras autoridades espirituales, eso le pasa a todos nos ha pasado. Durante mucho tiempo en la iglesia, pues uno se agota, tiende a haber cansancio, ¿sí? Tiende a haber, pero son cosas que pasan, pero no es el hecho de que eso nos aparte de Dios. Tiende a ver que no se ven resultados de pronto de tanto trabajo y no se ve resultado que se quiere, entonces se cansa uno y dice, no, pero pues, no, ¿qué estoy haciendo, no? Pero es más una reflexión a motivo personal con Dios, a motivo de relación con Dios, no a motivo de apartarnos de la iglesia por no ver resultados. Porque es como en una familia que tú tienes, en tu casa, en tu trabajo, que tú no llegues a ver resultados, no quiere decir que tú sueltes tu familia o que tú sueltes tu trabajo. Al contrario, tú sigues trabajando, tú te levantes y dices, listo, es por este lado, tengo este agotamiento, pero descanso en Dios, pero yo tengo que seguir adelante, yo no puedo por estar cansada, de pronto olvidarme de unos hijos que tengo, olvidarme de un cónyuge, olvidarme de un trabajo, no, yo tengo que seguir para adelante, porque en la palabra dice
Jesús dijo que en el camino tendríamos aflicciones, pero que ahí estaría con él nosotros. Ahí Él nos ayudaría, Él nos libraría. Entonces es necesario, y todas estas cosas pasan por ahí. Este espíritu se manifiesta a través de personas que no tienen temor de Dios. A veces tú tienes ataques por el lado de tu familia, ataques por el lado de personas que no conocen de Dios, que no tienen temor a Dios. Tú tienes ataques cuando la gente se levanta contra la autoridad. Tú ves que la gente se levanta contra un presidente, contra la policía, contra cualquier autoridad que quiera decirle cómo debe vivir su vida y se levanta, porque la gente toda quiere vivir como le parece vivir, según sus reglas, según sus normas, a no les gusta que les digan cómo deben hacerlo. Entonces, este espíritu se manifiesta por este lado. Cuando vemos personas atacando a un presidente, cuando vemos personas atacando a las autoridades, cuando vemos personas atacando a un policía, cuando vemos personas atacando a los pastores, los apóstoles, atacando líderes, sabemos que este espíritu está ahí. Sabemos que este espíritu está ahí. Ahí está presente en estas personas que no quieren someterse a ninguna autoridad, que tienen como rebeldía, que no les interesa ninguna autoridad sobre ellos. Entonces, es triste esto. Cuando eso se refleja en cada persona o a veces nosotros caemos porque no estamos exentos en de pronto decir algo en contra del presidente. Hemos caído, hemos caído. Y tenemos que entender que esto no está bien. Tenemos que entender que nosotros estamos puestos para orar. Estamos puestos para clamar a Dios misericordia por estos presidentes y por estas autoridades. Debemos entender que estamos puestos para marcar una diferencia como hijos de Dios. Entonces, y las personas que lo hacen, pues debemos pedirle al Señor misericordia, porque en medio de su desconocimiento de la palabra, en medio de su ignorancia lo hacen, pero entonces hay que pedir misericordia para que el Señor los encamine y este espíritu nos siga arraigando. Si entendemos que eso viene de generación en generación, debemos entender que está presente. No es que eso ocurrió en el pasado, eso ocurrió ya con Moisés en su batalla, no, esto sigue presente ahora y lo seguimos viendo en lo cotidiano, tristemente. Entonces, esto hace que la gente vaya sacando todas estas debilidades. Es un espíritu que desafía toda autoridad, busca destruir la imagen y la fuerza de la autoridad. Cuando se ve un error en una autoridad espiritual, como en un pastor, cuando se le ve un error, se les marca el error. Entonces todos al error. Y lo bueno que está alrededor no se ve. Se olvidó todo lo bueno y solo se enfocó en el error para atacar, para destruir a esta persona, para desenfocar a esta persona, para dañar un entorno. Porque tenemos que entender que todo en nuestro entorno hay una sociedad, en una iglesia hay un entorno, en un trabajo hay un entorno, en una familia hay un entorno. Y cuando atacamos así estamos dañando un entorno, estamos dañando solo una cierta persona, estamos dañando un entorno. Entonces, en Primera de Samuel 30 nos cuenta cómo Amalek atacó a David mientras estaba luchando contra un ejército y se llevó cautivas a las mujeres y a los niños. Pero entonces David en la sabiduría, en un hombre que estaba realmente enfocado en Dios, con su mirada en Dios, clamó a Dios, le pidió a Dios lo que debía hacer, él pidió a Dios, él lo hizo y se fue y pudo rescatar a todas estas mujeres, pudo rescatar a los niños, destruyó a los amalecitas, porque fueron los amalecitas en ese tiempo también que atacaron a David y que le quitaron sus cosas. Los amalecitas siempre están para atacar hombres de Dios, siempre están para atacar diseño, siempre están para atacar las personas que aman a Dios y debilitar. Pero en la sabiduría de David, él clamó a Dios y el Señor le dijo, vaya, recupere, vaya, lo lo respaldó y pudo recuperar y mató a algunos, otros escaparon, pero salió victorioso. Esto es lo que nos dice el Señor. Aunque este Amalek ataque por la retaguardia, aunque este Amalek esté ahí sigiloso para atacar, aunque vaya con tus debilidades, yo estoy ahí para sacarte en victoria. Yo estoy ahí para respaldarte mientras tú me busques a mí. Porque si David se hubiera desenfocado en ese momento y hubiera ido a atacar así nomás, no creo que hubiera ganado. No creo que él hubiera salido victorioso. El primero fue a Dios. ¿A dónde debemos ir? A Dios. Nuestras debilidades, todo lo que tenemos debemos entregárselo a Dios. Que están ahí latentes, sí, claro, pero esas cosas ahí no es que debemos cogernos de ellas para desenfocarnos y apartarnos de Dios, sino al contrario,
para ir a Dios, enfocarnos y seguir creciendo en él. Amén, pastor. Amén. Amén. Así es, mi Claudita. Pues tremendo, tremendo cómo uno logra descifrarlo, ¿no? Conocerlo. Cuando usted conoce a una persona, digamos que ya sabe, ¿no? O sea, hay personas que son predecibles. Usted ya sabe cómo es su carácter, cómo es su genio, cómo es su temperamento, si está feliz o si está triste. O sea, son personas predecibles. Pues el enemigo, nosotros también lo podemos identificar cuando, cuando le conocemos su modus operandi, cómo trabaja él. Entonces, que esto no nos coja a nosotros por sorpresa, que no nos saque de propósito. Y bueno, hemos ya ahondado en dos puntos. Voy a tocar el tercero que tiene que ver con cómo se o qué se necesita para derrotar la generación actual del Amalé. ¿Sí? El Amalé nuestro, cómo se llama, ¿sí? Cómo actúa, cómo trabaja. Entonces, ¿qué se necesita para derrotarlo? En primer lugar, se necesita un Moisés, porque un Moisés es esa persona que Dios puso al frente de una comunidad que es un visionario llamado por Dios, un hombre que ha sido salvado, pues en el caso de Moisés de las aguas, en el caso de nosotros, ay Dios, de tantos problemas, de tantas dificultades, una persona que haya sido procesada. Porque si alguien pasó procesos fue Moisés. Acordémonos que él era muy temperamental. Él era una persona de armas tomar. Él no era de dos palabras, era de una sola, era fuerte. En segundo lugar, el Moisés es un profeta, es un hombre de Dios que está en la cumbre, juntamente con la vara y la autoridad, porque ahí lo dice, el texto que leímos dice que él iba con la vara de Dios en su mano, ¿sí? Entonces, en primer lugar, necesitamos a un Moisés. En segundo lugar, se necesita un Josué, un Josué que sea obediente, que pelee las batallas, ¿sí? Entonces, a veces se quiere que la persona haga todo y ahí es donde muchas veces se cometen errores. Sí, pero ¿por qué mi pastor no me visitó? ¿Por qué mi pastor no fue allí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, los líderes son como una extensión del pastorado, ¿sí? O sea, conjuntamente con líderes se puede llegar más allá. Entonces, jamás ninguna persona puede hacerlo todo solo. No, no, no. El Señor Jesús enviaba a sus 12 discípulos a sanar enfermos, a liberar oprimidos, y dice que cuando ellos le obedecieron, el Señor Jesús pudo ver cómo el diablo caía a la tierra como un rayo. ¿Ve? Entonces, cuando hay obediencia en el liderazgo, entonces, en segundo lugar, se necesita un Josué que, que sea leal, que esté dispuesto, que sea obediente, que esté con una atención absoluta en la instrucción del líder. Este Josué, que representa el liderazgo, debe tener una actitud de confrontación a todo lo que se opone a la visión de la iglesia. En pocas palabras, defender la visión, defender el propósito. Y en tercer lugar, el liderazgo debe ser radical, ¿sí? Contundente contra todo lo que se levante contra el propósito de la misma iglesia donde se congrega. Imagina un líder que se junte digamos, con personas a hablar mal. ¿M? Eso deja mucho que desear. Un líder que esté en la mesa del pastor programando actividades y después se siente en la mesa de los disociadores, de los que no les gusta hacer nada. O sea, eso es lo que llama la murmuración, tener una doble palabra, ¿sí? Hablar por debajo de la mesa, como a traición. Entonces, nuestro Amalé no está lejos, nuestro Amalé convive con nosotros. Tenemos que identificarlo y erradicarlo, ser contundentes, ser radicales. Por eso siempre se recomienda que hablemos a título personal. Ese famoso mí es muy importante, en lugar de decir él, es que es el pastor. No, no, es mi pastor. Así como Dios es mi Dios, es como mi iglesia.
es el lugar donde usted tiene el sentido de pertenencia. Cuando uno habla de él, ahí nos está uno haciendo parte, ¿sí? Es que el líder, es que el grupo de alabanza, no, es que somos parte de una casa espiritual. Entonces Josué era esa persona obediente en el cual Moisés podía confiar. Hay una anécdota y es que en Grecia había teatros para que los filósofos, los oradores, los políticos, personas del arte, cualquiera podía hablar, ¿sí? Fuera de astronomía, fuera de botánica, de zoología, de política, de artes, en fin, sin importar el contenido del discurso, miren, lo importante que son las declaraciones, sin importar el contenido del discurso, ellos tenían como una cláusula, siempre concluían con la siguiente frase. Sí, que era una premisa, era una orden para ellos prácticamente. Ellos siempre terminaban diciendo, hay que destruir a Cartago, ¿sí? Porque ellos tenían sus diferencias y ellos decían, no, hasta que no veamos a Cartago derribada, no vamos a poder seguir avanzando, porque Cartago siempre representó para ellos un peligro, una invasión militar hacia Grecia. Cuenta la historia que años después Grecia destruyó totalmente a Cartago, una guerra que duró 2 años, pero que Grecia terminó ganando. ¿Todo por qué? Porque sus líderes, fueran políticos, fueran artistas, fueran músicos, fueran personas de farándula, todos siempre terminaban diciendo, hay que destruir a Cartago. ¿Mm? Imagina donde nosotros nos pongamos esa consigna, hay que erradicar a Amalek de nuestras casas, no permitir que entre Amalek a la casa, no permitir que entre a la iglesia, no permitir que entre a la empresa de trabajo. Wow, sería tremendo, sería extraordinario eh, crear máximas que nos levanten el ánimo. Entonces, si Dios dijo que hay que destruir a Amalek por generaciones, como Iglesia Renovación tenemos también la gran tarea. Así que, en tercer lugar, para derrotar a Amalek se necesita también un Aarón y un Hur que se levanten o que le levanten las manos a Moisés. Acordémonos que Moisés sube con su hermano mayor, que era Aarón, y a su vez era el sumo sacerdote, y también con otro discípulo de él que era Hur. O sea, había 3 hombres en el monte, ¿sí? Moisés, Aarón y Hur. Pero abajo, en el valle, estaba Josué con los ejércitos, miles de soldados dispuestos a recibir instrucciones. Entonces, a Amalek se le vence cuando un Aarón y un Hur le sostienen las manos al visionario. Aarón y Hur representan liderazgo que tienen las siguientes características. Anótela, por favor. En el caso de Aarón, era hermano de Moisés. En pocas palabras, se puede decir que tenía el mismo ADN. ADN, ¿sí? Y en el caso de Hur, es un aliado, o sea, tenía la misma visión. ¿Se da cuenta que solo no podemos? Vamos a necesitar personas que tengan el mismo ADN. Por eso nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Por eso nosotros decimos que somos hermanos porque la sangre de Cristo corre por nuestras venas también. ¿Sí? Tenemos eso en común. Y qué bueno cuando uno dice, no, allá está Viviana, no, es mi hermana en Cristo. Ah, es que allá está Andreita y está luchándola allá en Canadá y todo eso. No, es que si ella nos permite, oramos porque es nuestra hermana en Cristo, para que le vaya bien. O sea, como hermanos uno, cierto, se da la mano. Y dice el libro de Proverbios capítulo 17 verso 17 que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? O sea, cuando más se necesita, ahí está ese hermano para levantar las manos. Y ese era Moisés, ese era eh, Aarón, perdón, y Hur al lado de él. Aarón era el sacerdote, o sea, era un liderazgo con ministerio, mientras que en el caso de Hur era un servidor, un liderazgo con pasión y con servicio. Hay personas que están cerca de nosotros, los pastores, que podemos decir son del altar,
pero hay personas que nos ayudan en otros oficios. ¿Se da cuenta? Todos somos necesarios, todos somos útiles en la obra del Señor. Todos, ojalá lo pudiéramos todos comprender y decir, no, es que pues estar en la mesa con el pastor para hacer actividades, programar vigilias, programar ayunos, programar encuentros espirituales, programar visitas, todo esto, pues uno dice, bueno, hago parte de una mesa directiva, de un grupo de líderes. Y en el caso de hago parte de los que sirven para que las cosas queden mejor, ¿sí? Hay quienes decoran el salón, pero hay quienes se sientan a degustar el alimento, ¿sí? Todos somos importantes, todos somos importantes. El Señor Jesús se agachó, le lavó los pies a sus discípulos, pero fue el que repartió el pan en la cena también. ¿Se da cuenta? O sea, Él estuvo de ambos lados. Qué bendición. Y por último, dice que Aarón significa el que trae luz. Es un liderazgo con revelación, porque él era el sumo sacerdote. En el caso de significa que él es leal, que él es fiel, que él es noble. Un liderazgo con carácter, probado, comprobado y aprobado. ¿Mm? Eso es muy bonito. Cuando una persona es probada, se le comprueba que sí pasa la prueba y termina siendo aprobada. Así pues, de que para derrotar a Amalek se necesita también un altar con una ofrenda de pacto. Lo dice ahí mismo, en el verso 15 y 16 del pasaje que leímos de Éxodo 17. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No estamos para nada solos librando estas batallas. ¿Qué hizo David cuando enfrentó a Goliat? Dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Por lo tanto, Jehová te entregará hoy en mi mano. Hagamos una breve oración y declaremos que hoy vamos a poner debajo de nuestros pies a ese Amalek. Llámese como se llame, traicionero, mentiroso, engreído, petulante, soberbio, jactancioso, pasivo, como se llame. A ese Amalek hay que derrotarlo. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque en el transcurso de esta semana hemos podido tratar estos temas. Temas relevantes, Señor, para nosotros como iglesia en estos tiempos. Tiempos peligrosos, pero no para que nos frenen, sino para el contrario, para avanzar más, visitar a más personas, orar por más personas, sanar a más personas, liberar a más personas, para que terminen conociéndote a ti, Señor, que eres el único que verdaderamente ofreces una seguridad, una confianza, mi Dios. Gracias por los que estuvimos en estas plataformas, tanto de Zoom como en Facebook, Señor. Gracias por Claudia, que nos ha expuesto ampliamente este pasaje, Señor. De igual manera por Viviana, Señor. Mujeres sabias, mujeres con revelación, mujeres con palabra, Dios, que siempre tienen en sus bocas una palabra de aliento, una palabra de bendición. Gracias porque ellas son mujeres de altar, Señor, que son como Aarón al lado de nosotros los pastores, Señor, para que la tarea nos quede mejor hecha. En tu nombre, Dios, les bendecimos a ellas, pero también a quienes trabajan a los lados nuestros, Señor, para levantarnos las manos porque no estamos exentos, Señor, porque con la ayuda de ellos podemos hacer el trabajo mucho mejor, más extenso, Dios, como en este caso que Viviana llega a la vida de Andreita, Señor, a quien bendecimos en tu nombre, Señor, para que tú le sigas guardando, le sigas llevando y cumpliendo el propósito por el cual le permitiste llegar a esta hermosa nación de Canadá, Dios. Bendícele, Señor, en su acostar, en su levantar, en su entrar, en su salir. Aparéjale lo mejor, Señor amado. Aparéjale vida, aparéjale personas que le levanten siempre, que estén con ella, Señor, y aléjala, hazla invisible a los ojos del mal, Señor, para que ella se guarde siempre para ti, mi Dios.
Y gracias por Adrianita Gómez que estuvo con nosotros, Señor. Gracias también, Padre, por Olga Real, por sus hijos, Señor. Padre, por Camilita, por Raúl, Señor amado, que tu bendición se mantenga sobre sus vidas. Asimismo por Flor, Señor amado, Padre Ballesteros, Señor, bendícele su vida, la vida de su esposo Luis, de sus hijos, Padre, tanto los que están aquí, Señor, cerca a ella, como los que están en naciones extranjeras, Dios, que tu bendición los alcance, los acompañe. Y gracias por la vida de Viviana, de su esposo Jason, Señor, de sus hijos, Padre. Gracias, mi Dios, por Elizabeth, por Nicolás. Gracias, Señor amado, por los hijos que le has añadido, Dios, para que ella los pueda levantar en el temor tuyo. Gracias por Claudia, Señor, su esposo Luis, sus hijas, Padre Marcela, Sofía, Señor, para que siempre estén en el hueco de tus preciosas manos, Señor, que nadie los podrá arrebatar de ahí, Señor. Gracias por los que estuvieron a través de Facebook, Dios. Gracias por la vida de Silvia, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor mío, el que bendices y das abundancia, Señor, para los que te temen. Gracias por la vida de Marlon, Señor. Bendícelo a él, Señor, a su esposa Angelina, Padre. Gracias porque tú tienes propósitos extraordinarios, Señor. Gracias por la vida de la pastora Sandra Casalla, su esposo Nicolás, Dios. Gracias por la vida de sus hijos, de Yair, de Angélica, los hogares de ellas, Señor. Que tú les bendigas y les sigas incrementando, Padre amado. En el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra haya quedado en los corazones, que se arraigue y que produzca los frutos para los cuales tú nos has permitido compartirla, pero eres tú el que la envía, Señor, y tú le darás el crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, solo me resta agradecerles una vez más, que Dios les bendiga sus vidas. Mi Vivianita, una palabra adicional para despedirnos por hoy, y la semana entrante vamos a tocar el tema de el Espíritu Santo. Bien, pues a mí, Vivi. Bueno, mi pastor, agradecerle por siempre, por invitarnos, por tenernos en cuenta. Y bendecimos la vida de todos los que están en la plataforma, de Claudita, que Dios pone palabras con sabiduría en su boca. Bendecimos la vida de Andreita allá en Canadá, pastor, de una manera especial, porque sabemos que Dios la mueve a que no sea parte de sus caminos, a que siempre se mantenga ahí. Entonces, bendecimos su vida, bendecimos sus hijos, Jeremy y Angeli, de una manera especial, y toda la familia de ella que también se encuentra allá, mi pastor, que también es de gran bendición para nosotros. Y pues bueno, continuar, mi pastor, avanzar porque convencidos estamos que estamos en tiempos muy difíciles, estamos en la época más fuerte del Evangelio. Yo quería compartir, mi pastor, eh, algo que está sucediendo en el mundo, ni siquiera es en un país en específico, es en el mundo, y es el tema, mi pastor, de que estamos en los últimos tiempos. Dice que ha comenzado, estamos en el comienzo del fin. El futuro ya está aquí. O sea, lo que siempre dijimos que no iba a llegar ya está aquí. Y así quedó demostrado. Y no es una película, sino la vida real. El, hay un nuevo lanzamiento, mi pastor, de unos robots que se llaman Optimus, el Mm. primer robot humanoide e inteligente del mundo, con capacidades para desarrollar cualquier labor doméstica e incluso cosas cotidianas como bailar, conversar y dar consejos. Imagínese esto, mi pastor, tan fuerte. Imagínese recibir consejos de un robot. Entonces, debemos estar muy preparados como creyentes, mi pastor. No nos podemos descuidar, no nos podemos dormir, mejor dicho. Ahora sí hay que tener el aceite mejor dicho, no podemos estar sin aceite en este momento, mi pastor. La lámpara debe estar todo el tiempo llena, porque el esposo está más cerca que nunca, mi pastor. Bendiciones Correcto. para todos y bueno, un abrazo fuerte. Amén. Gracias, Vivianita. Muy bien. Mi Claudita, tenga la bondad, nos regala unas palabras para despedirnos. Muchas gracias, mi pastor, muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos los que estuvieron
pues presentes en la plataforma y en los diferentes medios. Adriana, un placer conocerte, qué bendición, qué bueno que estés con nosotros. Siéntete como parte más de esta familia de renovación, que somos una familia todos en Dios. Qué bonito es eso. Y bueno, darles gracias y esperar que esta palabra que el Señor nos ha dado, como que el Señor nos está llamando a que pongamos más atención a las cosas, que estemos más firmes, que estemos más atentos a lo que está sucediendo, sea para cada uno de nosotros como una reflexión y tomemos esas armas que Él nos ha entregado para seguir adelante y recordemos siempre que Dios confía en los que confían en Él. Es lo más importante. Que si confiamos en Él, Dios confía en nosotros y es muy bonito saber que Él siempre va a estar respaldándonos, que Él siempre va a estar ahí, que aunque veamos lo que veamos, tenemos la fija, el saber que Él nunca nos va a abandonar, que Él nunca nos va a dejar y sus promesas en su palabra son grandes y poderosas y tomémoslas siempre, siempre en nuestras vidas. Muchas gracias, que sea un día de grandes bendiciones, que sea un día maravilloso para cada uno de ustedes y pues la otra semana continuaremos con grandes temas que el Señor nos está dando, instruyendo para seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a todos, bendiciones. Amén. Gracias, Claudita, muy amable. Andreita, ¿cómo llegó la palabra? Y bueno, salúdenos, por favor. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Muy bien, Hablo pasito porque estoy en el trabajo ya. tranquila, claro. Pastor, me alegra verlo y pues Muchas sí, gracias. muy bonita la palabra y Dios tiene toda la razón con lo predicado de hoy, que son cosas de la niñez y de nuestros padres y todo eso de que nos coge a nosotros y los dejamos ahí, no salimos de esos problemas, pero lo importante es que Dios nos dé sabiduría para salir uno de esas situaciones, pastor. Sí, muy bien. Y, y me alegra mucho verlos, de escucharlos, pastor. De igual manera, ¿no? Qué bendición. Que Dios la bendiga, que Dios la proteja a su merced, a su hogar, a sus niños, que Amén, pastor. estén ahí guardados en el Señor. O sea, no Sí, interesa en señor. dónde estemos, siempre y cuando estemos en Cristo. Wow, qué bendición. Sí, Entonces aquí señor. estamos Así para es. servirle y bueno, que Claro, Dios sí, la señor. bendiga Muchas mucho. gracias. Pastor, Bueno, bendiciones. amén, Bendiciones a todos. Gracias. amén Hasta luego. igual. Bueno, Vivianita y Clau, Dios les bendiga. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Entonces, con la ayuda del Señor, espero poder contar con ustedes la próxima semana para seguir tratando estos temas que es mejor. Dice que en la multitud de consejeros está la discreción, está la prudencia. Y qué bueno aportar. Dios les bendiga, que tengan feliz día y saludos a sus hogares, por favor.